a grabar la clase. Mira, ahora que me doy cuenta. Bueno, recién ahora estamos grabando, ¿no? Bueno, ese link nos lleva a... Esto es para instalar una imagen de Oracle en Docker, con Docker, ¿tá? Y el asunto es que cuando tienen el error este de invalid common user role name, ¿no? Porque están asignando permisos a los usuarios, y si no tienen que hacer unas cosas ahí no documentadas, que son medias raras, y que Oracle te dice que no las hagas porque eso es muy desprolijo. Bueno, para no tener que hacer eso, simplemente le ponen C##, ¿no? C numeral, así en mayúscula, adelante al nombre. ¿Tá? Lo único que los nombres siempre les van a aparecer así. ¿Tá? Y con eso no les aparece más este error. ¿Tá? Solo con Porque poner eso ya te identifica como un superusuario. sí, ¿qué es lo que hace Oracle adentro con los nombres esos? No tengo idea, pero búscalo, está adentro de los manuales de Oracle, ¿no? Sí, pues yo Y, nunca hice esto. Estas cosas nunca hice. ¿cuáles cosas? Administrar usuarios y eso. Bueno, ya lo vas a hacer. Siempre es la primera vez. Vamos por ahí, a ver. Porque este es un error común que cuando se instalan y tratan de poner un usuario con un nombre común, les protesta y les dice que no. Porque si no, tienen que hacer esto. Alter session, Oracle script igual true, session altered, commit, ¿no? Y les salta todas estas cosas. Esto es como lo hace mucha gente y como Oracle te dice que no lo hagas, ¿no? Entonces, a ver, acá vean, acá dice C## username, ¿no? Create user code identified by no sé qué, el problema 65096 que ya vimos, ¿tá? Y entonces unos sugieren poner el Oracle script igual true, pero si van y leen, Oracle le dice, no, no te garantizo que eso después no te traiga otros problemas, ¿tá? Si es para estudiar y eso, bueno, bajo tu responsabilidad, pero si es para trabajar en una base de datos como la gente, no. Y en algún lado, alguno de estos dice lo del C##, ¿no? Si quieres crear un usuario, tienes dos posibilidades. Puedes crear un contenedor con usuario, common user, ¿no? Con C##, ¿no? Y si no, un usuario pluggable, que es un usuario local. ¿Tá? Estas son las dos opciones, porque esta otra opción de hacer el alter session con el scripts igual true, si van a buscar en Oracle, no es recomendado. ¿Tá? Y es tan sencillo como simplemente crear los usuarios con C numeral al principio, nada más. Pero no me crean, pruébenlo y lean un poco. ¿Tá? Bueno, ya me fui por las ramas y estábamos viendo, queríamos hacer el ejercicio de queríamos hacer el ejercicio de los
las vistas. Entonces esto estábamos acá. Que sí, base de datos natural, porque no es esta tabla, es esta otra. Porque yo no estoy viendo la tabla que ven ustedes. Esa es la tabla que ustedes ven. Donde tenemos aquí. En la tabla de compartida está el ejercicio de vistas, ¿no? Que es el código este que estamos usando ahora. Ahora sí. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces el show user nos muestra el usuario. Entonces acá hago un insert into empleados, pero vean que como nombre le pongo la función user. ¿Sí? Entonces esto me va a introducir un usuario, ¿no? Un empleado, ¿no? Perdón, que tiene como nombre C# auxiliar, ¿no? Es el usuario con el que estoy trabajando, ¿tá? Pero yo le podría haber puesto C# auxiliar o cualquier cosa, ¿tá? Hay otras formas de identificar a los usuarios, un montón de funciones, ¿no? Esta es una que simplemente pone el nombre, ¿tá? Y entonces a ese usuario le vamos a asignar algunas ventas, ¿tá? Al usuario que recién creamos, ¿tá? Y entonces le asignamos unas ventas, ¿tá? Acá yo puedo ver las ventas, ¿tá? Y en particular acá al final veo las de este último usuario que creamos y puedo ver los empleados y al final está este último usuario que creamos, ¿no? Entonces ahora creamos una vista, ¿no? Creamos una vista. Qué sencillo esto, create o replace view, ¿no? Lo replace es porque si yo la modifico, así ya borra a la que existiera antes con el mismo nombre, ¿no? Y la tabla de ventas me va a mostrar todos los atributos de la tabla de ventas, pero va a ser un join entre ventas y empleados, donde el empleado, el nombre, tiene que coincidir con el usuario que está ejecutando la consulta. ¿Sí? De vuelta, acá está la misma función que habíamos visto recién, ¿no? Sí. Entonces, creamos la vista. Con esto, la vista fue creada, ¿no? Y si hago la consulta, seleccionar todo de mis ventas, vean que mis ventas acá la considero como si fuera una tabla, ¿no? Lo que me va a mostrar son solamente las ventas mías, de mi usuario, del usuario con el que estoy registrado en la base de datos. ¿Sí? ¿Podría mostrarme de vuelta la vista? Y la vista no tiene mucho misterio. Es eso. Lo único es select ventas, from, ventas empleados, where, ventas y empleados Sí. por CI, y que el nombre del empleado coincide con el nombre del usuario que está. Eva, Que- y la llamada con un select nomás. ¿eh? Select asterisco from mis ventas, Sí, ¿no? acá si vos querés, podía tener solo, eh, yo qué sé, No, por no, ejemplo, decía cómo la llamabas a una vez ya la tenías creada. ¿cómo llamaba a quién? A la vista. Lo Se llama hiciste. mis ventas. Se llama Sí, mis ventas. pero ¿cómo la corrías? Que lo hiciste más abajo. Es una Ahí va, consulta, como ahí si va. fuera una tabla. Porque es una tabla virtual. Como Claro. de la misma forma que hice a ventas, que miro a ventas, pero acá se lo hago a la vista. Entonces solo me va a mostrar las ventas que están seleccionadas por el select, nada más. No tiene mucho misterio. Ah, está bien. ¿Tá? Esto, los fuentes están ahí. Bájenselo, prueben en su base de datos, jueguen, hagan algún cambio, ¿no? Supongamos que en vez de las ventas esas, queremos ver, yo qué sé, la factura y el nombre del producto.
¿no? La cédula no, porque ya suponemos que el usuario sabe cuál es su cédula, ¿no? Y entonces con esto hacemos create or replace. Chunk. Esto reemplazó a la vista, la ejecutamos nuevamente y ahora solamente me va a mostrar el número de factura y el nombre de producto y solo las ventas que son del cliente. O sea, acá con esto yo estoy restringiendo tanto las filas como las columnas. ¿Sí? Y suponemos que no le damos permisos de acceso, de hacer un select directamente sobre las tablas, pero sí le damos permiso de hacer un select sobre la consulta. Y entonces él puede ver solamente estos datos. Claro. Solo permití que se hagan en las vistas. Por ejemplo, ahí tú lo planeás, o sea, lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, ahí depende un poco de que vaya el obligatorio, ¿no? Pero si tuvieran que hacer restricciones, de repente, en algunas tablas sí vos dejás que el usuario pueda hacer los insert de todo lo que quiera, porque quizás no hay ningún problema. En la medida que ponga valores reales, no pasa nada. Pero puede haber otros donde decís, bueno, no, acá no quiero que vea todos los datos, que solamente vea algunos, porque, como el ejemplo que estábamos viendo acá, este ejemplo lo que decíamos es, bueno, por ejemplo, el jefe de una regional solo ve a sus representantes de venta, mientras que el otro jefe de otra regional solo ve a los suyos también, ¿no? Ninguno de los dos puede ver la tabla, solo ven algunas filas, ¿no? O algunas columnas, Sí, claro. ¿tá? Por eso lo restringo con alguna consulta, alguna vista, ¿no? Bueno, entonces la idea es que eh, o considero a los usuarios por separado o puedo hacer algún tipo de grupos con los usuarios, ¿no? Decir, bueno, yo tengo directores de oficina, tengo vicepresidentes, los directores de oficinas tienen permisos diferentes, los vicepresidentes capaz que tienen todos iguales, porque todos, quizás muchas veces estos directivos los dejo ver todo, pueden ver todo, pero no los dejo tocar nada porque siempre me rompen todo, ¿no? Pero ellos pueden ver todo lo que quieran lo pueden ver, ¿tá? No los dejo modificar nada, porque si meten los dedos siempre hacen alguna macana y los tengo que tener controlados, aunque son los jefes, ¿tá? Y la gente de cuentas, bueno, va a ver las cosas que tienen relación con sus actividades de cuentas y la gente de pedidos, las cosas que tienen con sus agentes de pedidos, ¿tá? Bueno, entonces de los permisos, bajo este escenario vamos a ver estos tres modelos de seguridad, que es lo que estaba en el libro. Hay muchísimo más. Los temas de autenticación y de permisos es una cosa enorme. Hay algunas cuantas cosas que están implementadas, pero hay muchas cosas también desde el punto de vista teórico que quizás todavía no están implementadas, pero pueden aparecer en algún momento, ¿no? O que aparezcan con cosas nuevas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es esto, el control de acceso discrecional, que en realidad es el control de acceso discrecional. Yo agarro usuario por usuario y decido usuario por usuario qué permisos tiene sobre cada cosa, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa con control de acceso discrecional? Eso, que no me permite agrupar los permisos. Me obliga a darle los permisos usuario por usuario. Mientras que el control de acceso basado en roles, la idea es que yo puedo generar un rol o un grupo, ¿no? Y decir, bueno, este grupo tiene todos los permisos estos, ¿tá? Y entonces yo después asigno a las personas al grupo y heredan naturalmente los permisos de ese grupo. ¿Eso qué pasa? Yo hago bien ese grupo, lo hago bien de una sola vez y después simplemente es asignarle a las personas que tienen ese rol, que van a hacer esa función y se le agregan todos los permisos que están relacionados, ¿no? Mientras que en este otro, que es discrecional, como yo tengo que dárselos uno por uno, la posibilidad de tener un error es muy grande, porque de repente yo agarro a uno y le pongo todos los permisos y a otro me olvidé de un permiso, ¿no? Y me olvidé de un permiso, una tabla no la puedo ver. Entonces cuando corre un procedimiento le da error. Y entonces estamos todos como locos viendo por qué a él le da error y a los otros no. Y nadie se da cuenta, hasta que alguno se aviva y dice, es porque le debe faltar el permiso tal en la tabla. Y ahí ya todos le echan la culpa al Claro, DBA.
si tenés una organización con miles de personas, se va al Bueno, carajo. si tenés una organización con miles de personas, vamos a hablar un poquito. Vos lo que te conviene hacer es eh, Por roles. un directorio, un LDAP, un X500, ¿no? O sea, donde vos vas y ya tenés un esquema. Justo estas transparencias les faltan, eso, pero lo buscamos por ahí, yo les muestro, digamos. Eh, ¿Alguno de ustedes ha trabajado con eh, el Active Directory, Microsoft, por ejemplo? Cosas por el estilo, Una- o directorios de ese. Bueno, sí, yo ahora sí. les muestro un poquito cómo es más o menos. Está. Pero digamos que es una extensión de acceso basado en roles para cosas muchísimo más grandes, donde en realidad yo puedo tener un enorme árbol que empieza desde una raíz hipotética que podría ser el universo, puede tener países, esos países van a tener organizaciones, esas organizaciones suborganizaciones, y después de esas suborganizaciones otras más, y ahí adentro voy a tener grupos y usuarios y servidores y bases de datos y todo eso, y unos complejos mecanismos de herencia, de permisos a través de todo eso y herencia y filtrado de herencias, ¿no? Para poder administrar los permisos en esos ambientes súper complejos de organizaciones multinacionales y esas cosas, ¿no? Eh, vamos a verlo un poquito ahora después. Bueno, ya tenemos una hora. Vamos a hacer un cortecito y empezamos con eso, con el control de acceso discrecional, que es bastante choto. Piense que MySQL hasta hace muy poquito no tenía control de acceso basado en roles. Se le pusieron, no sé, en la versión 8 ahora, hace poco, ahora unos meses. Bueno, hacemos un corte de 5 minutos y volvemos. Dale, ¿Está? buenas. Vale.
Bueno, acá estoy de vuelta. ¿Están todos ahí? Estamos acá. Está bien. Bueno, el control de acceso discrecional, entonces estábamos diciendo que era eso, los permisos sencillitos nomás. ¿No? Simplemente le asignamos o quitamos privilegios sujeto a sujeto. ¿Qué pasa esto? Si tenemos muchos usuarios, da mucho trabajo y hay tendencia a errores, ¿no? A que a algún usuario no le pongamos los permisos adecuados, ¿no? Entonces llamamos privilegio a la autorización de un sujeto a realizar una determinada operación sobre algún objeto dado, ¿no? Suponemos que hay un rol que es el DBA, ¿no? Vieron que, por ejemplo, en Oracle, lo primero que ustedes tienen que hacer es ese DBA o sys DBA, es al que le tienen que poner una password, y ese ya tiene todos los permisos posibles en la base de datos, ¿no? A partir de ese puede crear otros usuarios y darles los permisos que precise, ¿no? Entonces, este DBA crea los usuarios, entonces define a los sujetos, asigna o elimina privilegios, asigna niveles de seguridad que pueda tener el sistema, ¿no? Bueno, te decimos que hay dos niveles de privilegios, es una forma de verlo, niveles desde la base de datos o de cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer determinado usuario? Si un usuario tiene el privilegio de crear una tabla o no, o qué operaciones puede hacer. Y a nivel de relación, ¿no? Más fino, a ver si puede modificar cierto atributo o no, si tiene una vista o hasta qué nivel podemos achicar los datos que el usuario puede hacer, ¿no? Entonces tenemos las tablas y las vistas que tendrían permisos de tipo select, insert, delete, update. Los procedures, ¿no? Que es permiso de ejecutar un procedure. Ustedes van a hacer procedures en el obligatorio, ¿no? Y a nivel de esquema, si pueden modificar el esquema de las tablas, ¿no? Crear nuevas tablas, modificar tablas, generar índices, etcétera, ¿no? Pregunta, Sí, ¿a nivel de procedimientos no existe también la posibilidad de alterarlos? ¿Ese permiso va en sí, por conjunto con supuesto. esos? A ver, esto está súper simplificado, ¿no? Aparte en Oracle tenés montones de otros tipos de objetos. Esto estamos así, pasándola rapidísimo, en una forma muy genérica. En Oracle tenés un montón de otros objetos extraños. Por ejemplo, si vos querés hacer tipo eh, un autonumérico, Oracle no tiene el autonumérico en sí. En realidad lo que tiene es un objeto secuencia, que te hace secuencias de cosas, ¿no? Por ejemplo, de números. Y entonces tenés que asignar esa secuencia al atributo de la tabla cada vez que haces un insert. Y entonces te genera un nuevo atributo con un nuevo valor, ¿no? Y de esa forma generas lo que sería una clave subrogada para el sistema, ¿no? Porque no tiene autonumérico. Sí. Entonces esos sequence también son unos objetos que podrías tener permiso o no de usarlos o crearlos. Simplemente es una clase más. Y así montones de cosas más. Esas cosas pueden variar mucho de un sistema de base de datos a otro. Acá estamos viendo las cosas más básicas. Las cosas más complicadas, cuando ustedes aprendan, me las explican. Bueno, entonces alterar, crear índices. El privilegio de propiedad, o sea, muchos de estos objetos tienen el concepto de propietario. Entonces la idea que en general el propietario el que los crea ya tiene control total sobre ese objeto. O sea, si yo le doy permisos a alguien de crear tablas, lo normal es que naturalmente las tablas que él crea, él tiene todos los permisos sobre esas tablas, de insert, update, todo lo que fuera, ¿no? El creador de la vista tiene privilegios restringidos a los privilegios que se tengan sobre las tablas que utiliza la vista, ¿no? O sea, está restringido
al creador de la vista, ¿no? El que crea la vista tiene que tener por lo menos los permisos necesarios para que la vista funcione con las tablas, ¿no? Y hay un comando que es el grant, que ustedes ya vieron, grant all privileges, por ejemplo, para los usuarios que crean, que es para darle los permisos, ¿no? Nosotros podríamos dar ciertos permisos solo de insert y update, por ejemplo, ¿no? O sea, podría insertar datos, podría modificar datos de la tupla, pero no los puede ver, no puede hacer un select, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros de esa forma podríamos armar una tabla que funcione como si fuera un buzón. Tú podés insertar algo y meterlo ahí y después no lo podés ver más. Podés insertar una tupla, pero luego no podés inspeccionarla, por ejemplo, dándole los permisos de insert sobre una tabla, ¿no? A un cierto usuario. El grant option lo que dice es, ok, yo te doy el permiso sobre este objeto a todos estos usuarios, pero además les doy el permiso de que ellos también, ese permiso se lo pueden dar a otros, ¿no? El grant option lo que quiere decir es eso, que le doy permiso de que los permisos que tiene, a su vez se los puede dar a otros. En general eso se le hace con algunas restricciones, ahora vamos a ver. Y bueno, los objetos es la base de datos, el esquema, las tablas, vistas, procedimientos, y depende que cada base de datos un montón de cosas más. Puede haber índices, puede haber los usuarios también, yo qué sé, todos los objetos que se creen en la base de datos, ¿no? En el caso de Oracle, por ejemplo, son todas estas cosas que hay acá, ¿no? Ven que tienen secuencias, triggers, colas, operadores, funciones, procedimientos, paquetes, índices, vistas, sinónimos, vistas materializadas, yo qué sé. Todas estas cosas son objetos, teóricamente, de la base de datos, ¿no? A todos esos se les podría asignar permisos sobre las operaciones que se pueden hacer con cada uno de esos objetos, ¿no? Por ejemplo, los sequence, estos se les puede hacer un next para que calculen el siguiente valor, ¿no? Y otras cosas. Podría decirle a alguien, bueno, vos no podés hacer next en esa secuencia, entonces no podés calcular nuevos números. Hay que ver para qué sirve, pero como vista simplificada de los objetos que podemos ver son estos. Y en general restringimos la propagación de privilegios. O sea, si nosotros le damos a alguien el permiso de dar los privilegios a otros usuarios, generalmente lo podemos controlar indirectamente. Eso es que podemos limitar la profundidad con que puede darle, o sea, él puede dar los permisos a otro para que tenga capacidad de dar también a su vez los permisos, y de repente le damos 2 niveles y no más. Eso se programa en la base de datos, ¿no? Entonces, le damos a uno que le puede dar a otro y este a su vez le puede dar a otro. Pero ya este tercero, por ejemplo, no puede darle a un cuarto, ¿no? Ahí al nivel 2 para. Pero eso se puede programar, ¿tá? Bueno, por supuesto podemos borrar los permisos, ¿no? Revoke y le quitamos los permisos que le habíamos dado. Antes de ver esto, lo que yo quería hablar es que también podemos... ¿Dónde estaba? Se me perdió. Ah, esto. Esta tendría que estar allá. También podemos restringir en forma horizontal los permisos, ¿no? O sea, yo puedo darle los permisos a uno y él lo puedo controlar en profundidad, pero también en forma horizontal. Larry le puede dar permisos a 2 personas, por ejemplo. Entonces le puede dar a Bill y le puede dar a Sue. Pero después a un tercero, por ejemplo, ya no, ¿no? Entonces se puede controlar la profundidad de herencia de este permiso, ¿no? Y también la amplitud.
a cuántos otros se le puede dar. O sea, eso restringe a cuánta gente le puede dar los permisos cuando nosotros le damos a alguien. Por supuesto que el superusuario no tiene ninguna restricción. Bueno, entonces estamos tratando de ver un permiso acá. Entonces tenemos un administrador de base de datos y hay 4 usuarios. El usuario 1, 2, 3 y 4. Ahí fuimos muy creativos con los usuarios. Y entonces se desea autorizar que el usuario 1 cree tablas. Y el usuario 1 puede autorizar al usuario 2 a insertar y eliminar empleados, ¿no? De la tabla, tuplas de la tabla empleados, no empleados, y departamentos, ¿no? O sea, el usuario 2 puede insertar y eliminar tuplas de la tabla empleados y la tabla departamentos. Y el usuario 1 también autoriza al usuario 3 a consultar las tablas empleados y departamentos y además puede otorgar esos privilegios a otros usuarios. Por ejemplo, el usuario 3 podría ser jefe de una oficina, ¿no? Y le decimos, bueno, cuando venga un nuevo empleado de tu oficina, vos le das todos estos permisos. Y de esa forma delegamos el pasaje de permisos en alguien que está encargado del área, ¿no? Y va a tener todos los permisos para los trabajos que se tienen que hacer dentro de la oficina, ¿no? Y el usuario 3 permite que el usuario 4 consulte la tabla de empleados, por ejemplo, ¿no? Y eso es una secuencia. Entonces, el DBA le da el permiso de crear en la base de datos, este es el nombre de la base de datos, al usuario 1. Con lo cual, el usuario 1 ahora puede crear tablas en la base de datos. El usuario 1 crea la tabla de empleados y crea la tabla de departamentos. O sea, creó 2 tablas, una de empleados y otra de departamentos, ¿no? Y a su vez el usuario 1, como es owner de estas tablas, él tiene todos los permisos sobre estas tablas. Entonces, puede también dar los permisos. Puede dar los permisos de insertar o borrar en la tabla empleados al usuario 2 e insertar o borrar en la tabla de departamentos al usuario 2. ¿Tá? Como no tiene un grant option, el usuario 2 no le puede dar los permisos a nadie, solamente a él los recibió, ¿no? Pero el usuario 1 le da permisos de seleccionar en la tabla empleados al usuario 3 con grant option. O sea, acá este podría ser nuestro jefe de área y le damos el permiso de que él pueda dar los permisos de seleccionar tuplas en la tabla empleados y también en la de departamentos. Y como le dimos con grant option, este le da los permisos de selección a el usuario 4. ¿Tá? Entonces el usuario 4 puede leer la tabla empleados solamente. ¿Tá? Entonces esto es un poco el orden, ¿no? El DBA le da los permisos al usuario 1 y el usuario 1 crea las 2 tablas, ¿no? Y da estos permisos al usuario 3 y estos permisos al usuario 2 y a su vez como el usuario 3 tiene los permisos de grant option, ¿no? Entonces le puede dar permisos a un usuario 4, ¿no? Supongamos que U3 se porta mal y le empieza a dar permisos a todo el mundo, ¿no? Entonces hay que quitarle los permisos al usuario 3, ¿no? Vean que el usuario 3 le dio los permisos al usuario 4. ¿Tá? Y hay que permitir que U4, el usuario 4, modifique solamente el dato sueldo de los empleados. Solo puede modificar ese dato, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos revoke select on emps para el usuario 3. O sea, agarramos al usuario 3 que tenía permisos de selección en empleados y en departamentos y le quitamos los permisos sobre empleados de selección, ¿no? Como U3 le otorgó los privilegios a U4, automáticamente también se revocan los privilegios otorgados por U3. ¿Qué pasa? U3 le dieron permisos select with grant options y se los dio a otro. Cuando yo le saco los permisos al usuario 3,
también todos los que recibieron permisos, esos permisos del usuario 3 también los pierden. ¿Sí? Entonces yo al quitarle los permisos al usuario 3, le quito a todos los que el usuario 3 le dio los permisos. ¿Me siguen? Sí, sí. Y acá le damos, bueno, permisos especiales. El usuario 1 le da permisos especiales al usuario 4, de que en sí solo puede modificar el atributo sueldo de la tabla empleados, nada más. Vean que así como está hecho el ejemplo, está mal, porque, por ejemplo, puede modificar el sueldo, pero no puede verlo. Porque el permiso de selección lo perdió, porque el permiso de selección se lo había dado el usuario 3 y nosotros al usuario 3 le quitamos los permisos. ¿Tá? Es un ejemplo, ¿no? Por supuesto. Pero en realidad él puede modificar el sueldo, pero no puede ver el sueldo. ¿Tá? Entonces, acá lo que hicimos es sacarle los permisos al usuario 3, ¿no? En realidad le sacamos todo, acá le sacamos solamente los de select en empleados, pero acá le sacamos todos los del departamento. O sea que vamos a corregirlo y decir que en realidad le quitamos estos y también le quitamos en los departamentos. Eran departamentos, ¿no? Deptos. Ahí está. No, y un evoke, no. Un revoke. Bueno, ahora sí. Entonces le quitamos los permisos a U3 y le damos unos permisos a U4 directamente. Entonces, U3 perdió estos permisos, perdió U4 estos permisos y este select no sé qué va porque no es lo que le dimos. Deberíamos haber dado además ese permiso para que quede bien, ¿no? Ahora sí. Entonces le damos el permiso de leer a U4 y además el permiso de modificar el sueldo, que no está acá, pero lo deberíamos poner, ¿no? ¿Está más adelante? No, no está acá. Teníamos que poner... sueldo, ¿no? Sueldo de él. Sí. Ahora sí está bien. Entonces le dimos los permisos de update en la tabla empleados solo para sueldo y los de select para la tabla empleados a U4. ¿No? Bueno, de vuelta, la vista un poco ya lo hablamos, no es más que una tabla virtual generada a partir de otras tablas o vistas. Vieron que yo tengo dos tipos de vistas acá, ¿no? Eso después lo van a ver en el obligatorio. La que nosotros vimos son vistas virtuales, donde en realidad no se instancian en nada, sino que es una especie de consulta automática que incluso
después lo vamos a ver, lo vamos a hablar. Es como un índice que está hecho con el join de las tablas que están involucradas. Entonces, si en esas tablas van ingresando nuevos atributos o se modifican los atributos, mi vista también cambia, ¿no? En cambio, las vistas materializadas, en cambio, no. Son una copia de los datos y se mantiene separado. Después podemos ver, definir algunos mecanismos de actualización, a ver si van a ser sincrónico o puede ser en momentos determinados. Se puede usar para tener como un snapshot de un momento particular, ¿no? Lo van a usar para hacer ese tipo de cosas, sí. En especial en el obligatorio, muchas veces lo que hacen es un snapshot y recorren ese snapshot para analizar, no sé, lo que sea. Tiene un objeto cursor que les asegura, o sea, el modelo relacional lo que dice es, yo no te puedo garantizar el orden de que aparecen las tuplas, ¿no? Porque es una teoría de conjuntos en realidad. Aunque físicamente, después vamos a ver que físicamente tienen un orden, porque están escritos en archivos que están en memoria. Pero ¿qué sucede? También, cuando yo hago un select, por ejemplo, muchas veces aprieto Enter, y entonces el sistema calcula cuáles los datos que yo quiero buscar, y muchas veces dice, bueno, ok, algunos datos yo ya los tengo en el buffer en memoria. Entonces ya agarro esos datos que tengo en memoria y ya te los empiezo a mostrar en la pantalla. Mientras tanto, voy yendo a buscar el resto de los datos a disco. Entonces, a veces por optimizar, por tratar de responderte de una forma rápida, puede ser que los datos no te los dé en el orden en que están escritos, sino que te da algunas cosas, las que ya tiene en memoria, ya te las da, y después va a buscar al disco y te aparecen en otra. Entonces, tú podrías hacer la misma consulta 2 veces, ¿no? Y sin haber cambiado los datos, la consulta darte diferente simplemente porque el orden de las tuplas te va a parecer diferente, ¿no? O sea, no se puede garantizar el orden de las tuplas. Pero hay algunos mecanismos que nos ofrecen las bases de datos, generalmente este concepto de cursor, que nos permiten decir, bueno, yo hago una vista, probablemente una materializada, esa que es un snapshot de la vista, y luego hago un cursor con el cual me aseguro recorrer uno a uno todos los valores existentes, ¿no? Que de otra forma, si no, no lo podría garantizar. Bueno, entonces una vista no es más que una tabla virtual generada a partir de otras tablas o vistas. No tiene materialización, esto es que no se genera un archivo temporario con el resultado, ¿no? Sí sucede con las vistas materializadas, ¿no? Materialización es, el término materialización quiere decir que hacemos un archivo temporal, se crea un archivo temporal con un resultado, ¿no? Lo vamos a ver varias veces, también para las consultas y cuando adentro de las consultas se están procesando. Entonces, que no tiene materialización quiere decir que en ningún momento se hace una tabla especial, sino que de alguna forma se mantiene esa especie de copia virtual de los datos que están esparcidos en varias tablas. Bueno, acá teníamos un ejemplo, ¿no? Teníamos esos directores de región, por ejemplo, el de la regional este y el de la regional oeste, ¿no? Y hay una tabla que son los representantes de ventas, y estos representantes de ventas tienen las personas, el número de empleados, la edad y la oficina a la que dependen, ¿no? Y depende si son regional este o regional oeste, hay una vista que me va a permitir que el jefe, el director de la regional este pueda ver a los vendedores de la regional este y el jefe de la regional oeste pueda ver a los vendedores de la regional oeste. Las consultas en general, si nosotros, si son sencillas en general, si son consultas no demasiado complicadas, podemos hacer inserts y updates sobre la vista, ¿tá? Si la consulta en la que se basan no es muy complicada. Después vemos algún ejemplo, ¿tá? Pero la realidad es que podemos hacer algún insert y un update en tablas, en vistas, perdón.
Entonces, empleo para seguridad, medio ya lo mismo, ¿no? Restringimos el acceso de un usuario a las tablas. Solo podrá consultarse los atributos proyectados en la vista. Solo se podrán filtrar las tuplas seleccionadas por la vista. ¿Ah? Los temas de costo, qué costo tienen las vistas en el desempeño del sistema y qué costo a la seguridad. Bueno, desde el punto de vista del desempeño, lo vamos a ver más adelante, cuál es el costo de hacer este tipo de estructuras. Un poco más que un general, join. es un poco más que un join. O sea, generalmente lo que hacemos es como un índice medio complejo. Es un índice. Es un índice complejo, ¿no? Que ya tiene los punteros a todas las tablas, ¿no? Y en realidad se genera como un índice más. Por lo tanto, cada vez que alguien ingrese un valor más en cualquier tabla, ese índice es actualizado como cualquier otro índice. ¿Tá? Y entonces de esa forma, recorriendo ese índice, yo puedo reconstruir la vista. ¿Tá? Y está. Por ejemplo, muchas veces recorrer todas las tuplas a través de un índice puede ser costoso, ¿no? Puede ser algo costoso. Eso lo vamos a ver, ¿no? Hay cosas para las cuales los índices son muy buenas, pero hay otras cosas para las cuales los índices son pésimos. O sea que los temas de costos de vistas en desempeño los vamos a ver. ¿Tá? El tema es un costo de la seguridad? Bueno, a ver, puede tener un costo desde el punto de vista del desempeño del sistema, ¿no? De que haga que mi sistema sea más lento. Pero de alguna forma yo ahí estoy restringiendo la información y de esa forma me aseguro que solamente la gente que está autorizada vea los datos que correspondan, ¿no? ¿Cuál es el costo de que todo el mundo pueda ver todo? Y podría ser muy alto, depende de la organización. En algún caso dice, bueno, alguien va y te copia todos los datos, se los lleva en un pendrive y te los vende por ahí y vos terminás fundiéndote como empresa porque se llevaron todos tus clientes. ¿Ah? Entonces, en ese caso, el costo no importa lo que gastes en seguridad, en performance, porque arriesgás perderlo todo. ¿No? En otros casos, podría no ser muy importante porque la información igual no tiene mucho valor por ahí ni afecta mucho a la empresa. En general, los temas de seguridad, lo que hay que analizar es el costo de la seguridad para cada organización es, bueno, cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos, tener una idea de la posibilidad de que ocurran, ¿no? Y una cierta valoración del intangible que se pierde, ¿no? O sea, eso que yo pierdo, esa información, ¿cuánto vale? ¿Cuánto va a afectar a mis clientes con mi pérdida de confiabilidad? Cuánto puede afectar a mis clientes porque mis clientes sepan que de repente les están haciendo ofertas telefónicas o por correo porque saben que usaron mi base de datos porque yo no la protegí lo suficiente, ¿no? Y ellos se van a acordar de mí y de mi mamá. Y eso puede no estar bueno. En algún momento tenemos que hacer un análisis de eso para decir, bueno, el riesgo es tal, la probabilidad es tal, lo más que podría perder es tal, entonces ¿cuánto vale la pena invertir en eso para que no ocurra? Para tener medidas paliativas, disminuir el riesgo o evitarlo si fuera posible. ¿Tá? Ese es el tipo de cosas que hacemos en general en análisis de riesgo, para cualquier cosa. La seguridad informática es simplemente un caso particular. Bueno, otro ejemplo. Permitir al usuario 3 consultar únicamente los datos de nombre, fecha, nacimiento y dirección de los empleados del departamento número 5. ¿No? Y como el privilegio select es a nivel de objeto, tabla o vista, no podemos limitar los atributos por privilegios. ¿No? Y mucho menos limitar las tuplas. Entonces la solución es la vista, que ya lo vimos. ¿No? Podemos hacer que una vista para un usuario, que es una consulta, que solo puede ver los del departamento número 5, solo puede ver estos campos, ¿no? Y podríamos hacer una consulta más compleja, arbitrariamente. Entonces,
le quitamos los permisos sobre la tabla empleados y le damos permisos sobre la vista, ¿no? Entonces el usuario 1 ahora solamente puede ver los datos permitidos a través de la vista. Bueno, como ya habíamos dicho, hay bases de datos que permiten limitar la propagación de privilegios, tanto horizontal como vertical, ¿no? Esta es horizontal. Estas transparencias tendrían que estar más allá. Entonces, ejemplo, el usuario 1 otorga privilegio con grant option al usuario 1 y tenemos propagación horizontal 3, entonces le puede dar privilegios a lo sumo a otros 2 usuarios y U3 puede propagar el privilegio a 3 usuarios, ¿no? Y la propagación vertical es 3, entonces U3 puede propagar el privilegio con grant option, perdón, es 2, por lo menos a un usuario más, y a su vez este último no podrá luego otorgar un grant option, ¿no? O sea que lo estamos restringiendo. Digamos, tenemos una pirámide que tiene apertura por 3, o sea, 1 a 3 y 3 a 9, y tiene hasta 2 niveles, y ahí se acaba. Bueno, esto con respecto a los permisos discrecionales. En realidad, todos los otros sistemas usan todos estos permisos, esta forma de asignar permisos, con variantes, ¿tá? ¿Qué es el control de acceso basado en roles? Y pues es todo lo mismo, solo que agregamos un objeto más. Tenemos el objeto basado en roles, ¿tá? O un rol, o un grupo, o las dos cosas. A veces, cuando hay las dos cosas, los diferentes ya son sutiles. Y en estos sistemas también se permite asignar privilegios a tal o tal persona, o solamente por roles. No, normalmente te permite las dos cosas. Vos se los podés asignar persona por persona, si querés, o lo podés asignar a los roles. Generalmente te permite todo, ¿tá? Entonces yo puedo armar un rol y puedo tener una jerarquía de roles. Ahí justo siempre estoy por agregar todo el tema de X500 acá y siempre me olvido, ¿tá? La jerarquía de roles. No. Vamos a ver. A ver si encuentro. Acá tengo unos ejemplos bonitos. Ay, dibujito lindo, ¿no? Yo quería un dibujito lindo. No con imágenes. Estás acá. Bueno, vamos a ver. Pero uno más lindo. A ver dónde haya uno. Este es uno. Está más o menos. Y otro más bonito. ¿No hay uno lindo, lindo? Uno grandecito. ¿No? Yo qué sé. Alguna cosa de este estilo. Y a ver si encuentro alguno más. Uno de la aplicación de ellos. Este que muestra, no sé. Bueno, vamos a ver qué nos depara alguno de estos. Bueno, acá la idea es que uno tiene una raíz que
generalmente representa el mundo, en algunos casos representa el universo, ¿no? Y de esa raíz, cada nivel tiene ciertos tipos de hijos permitidos, ¿no? Por ejemplo, la raíz puede tener o un país, en este caso, puede tener un país, puede tener una organización, y está, y nada más. Creo que puede tener países y organizaciones. No me acuerdo si puede tener alguna otra cosa. Pero algunas otras variantes pueden haber. ¿Tá? Entonces, yo tengo la raíz, que es el mundo o el universo. Del universo puede salir un país. Por ejemplo, si mi organización trabaja en varios países, capaz que yo tengo un país separado para cada uno de ellos, ¿no? Y adentro yo tengo la organización o varias organizaciones de distinto tipo, ¿no? Entonces esas organizaciones de cada país las tengo abajo, son otro nodo y se va armando un árbol. A su vez, cada organización va a tener áreas, por ejemplo, uno tendrá contaduría, otro tendrán logística, otro tendrán consultoría, otro tendrán, yo qué sé, barrido y limpieza, lo que sea. Y esas son unidades organizacionales. Entonces le pongo las unidades organizacionales. Hay sin restricciones. Yo no puedo tener una unidad organizacional muchas veces en la raíz, en el universo. La unidad organizacional siempre tiene que estar abajo de una organización, por ejemplo. Y cosas así. Y a su vez, en cada uno de esos niveles yo puedo tener ciertos tipos de objetos. Generalmente puedo tener grupos, puedo tener usuarios, puedo tener muchas veces otros objetos, servidores, base de datos, cosas por el estilo. Y todo eso está metido en un sistema de herencia múltiple a través de esos árboles de todos los permisos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, a ver, alguna otra base, supongamos acá, la tablita esta. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, una tabla en particular que es la de, no sé, los impuestos que pagan dentro del Reino Unido toda la gente que trabaja en el Reino Unido. Y todos los que trabajan en el Reino Unido, por alguna razón, cuando registran no sé qué historia, algo en el sistema de sueldos, tienen que tener acceso y el registro de que entraron de presentismo o algo, tienen que meterlo en una misma tabla donde se guarda para todos los empleados que están en el Reino Unido, ¿no? Y entonces, bueno, acá en el área de tecnología, yo tendría una unidad organizacional, de repente, acá tengo el staff, pero voy a poner, supongamos que es la de base de datos, acá, ¿no? A este nivel. ¿El cursor lo ven? ¿Ven mi cursor? Sí, sí, se ve. Bueno, supongamos que esta es la base de datos. Y acá en el área de base de datos, acá está el servidor. Y el servidor tiene una tabla, ¿no? También, que está ahí. Todo organizado en esta estructura. Y entonces, yo lo que agarro y acá al país, Inglaterra, le voy a dar permisos de insert en esa tabla. Al país le doy el permiso. ¿Tá? El país no hace nada, porque el país es simplemente una representación de todo esto que está acá abajo. El asunto es que al darle al país, todas las personas que están trabajando acá abajo heredan el permiso de hacer inserts en esa tabla. Es como las subclases y las superclases, ¿no? Es algo parecido, sí, es algo parecido. No igual, pero es algo parecido. ¿Tá? Entonces yo al darle los permisos acá al país, Reino Unido, todas las organizaciones, todas, pueden acceder a esa tabla, insertar tuplas en esa tabla de ese servidor de base de datos. ¿No? Generalmente también todo esto está combinado con un sistema de nombres. Entonces, todos pueden acceder a ese servidor con un nombre que está asignado. ¿No? O sea, la idea es que este tipo de sistemas en LDAP, ¿no? O sea, directorios de acceso, yo que sé, tienen varios nombres. Esto, el X500 es una recomendación del ITU, ¿no? Y entonces muchos de estos sistemas, LDAP y eso, Active Directory, respetan
parcial o totalmente las recomendaciones de este estándar, ¿no? Que es un estándar internacional. Pero de repente, por ejemplo, por alguna razón yo quiero que el staff de tecnología de Reino Unido, como tengo un arreglo especial, gremial, ellos tienen otra forma de hacer presentismo, alguna cosa así, yo puedo poner un filtro acá y decir que la regla esa se hereda, pero que acá en esta rama ya no se hereda más, por ejemplo. Entonces puedo poner un filtro que diga este permiso no se hereda para acá y acá al staff le doy otro permiso que no tiene nada que ver para hacer otra cosa. ¿Sí? Y más o menos todo esto lo podemos organizar así, de ese tipo de formas, ¿no? Por ejemplo, este es... Sí, sí. No, habla. Esta es una herramienta vieja de network que era para hacer eso, para administrar los usuarios y los permisos. Entonces tú podías navegar toda la estructura, ¿no? Encontrar a los usuarios, encontrar a los servidores, ¿no? Los discos compartidos, yo qué sé. ¿Ya habían integrado en nuestro caso con Oracle, esto de X500? Sí, es que en realidad esto está en Oracle. Pero esto está hablando de Java, ¿no? Pero Sí, pero sí, tal vez había que instalar algo, no sé. generalmente vos tenés que instalar alguna solución que te dé un servicio X500, ¿viste? Los sistemas que están basados en X500 de tipo LDAP, por ejemplo, de Linux, Network Directory Services, el Microsoft Active Directory. Muchas veces lo que tenés son plugins para que tu sistema use estos esquemas, porque estos esquemas no es solo permisos, es todo un sistema de autenticación, ¿no? O Sí. sea, la idea es que vos vas a delegar tu autenticación de usuarios y permisos a ese sistema. Y a veces tenés que cambiar, por ejemplo, tenés que poner plugins especiales porque vas a cambiar el sistema de permisos del natural que tiene Windows o Linux o Unix o lo que sea a un sistema de permisos compatible con este esquema. ¿Tá? Entonces a veces precisa cambios importantes. Depende con qué profundidad lo hagas. ¿Tá? Vos, o sea, por ejemplo, tu máquina de escritorio de repente no tiene por qué tener todas esas cosas porque las cosas que tenés en el escritorio se van a compartir solamente con grupos o con roles y no con un nivel de detalle tan chico. Entonces vos podés decir, bueno, asigno a mi máquina a que sea accesible por tal grupo y ya está. La otra es que yo después, adentro del file system, tenga un esquema de permisos que es diferente de lo que te permite Linux o Windows, ¿no? Porque tenga que integrar este tipo de servicios. Claro. En Windows, por ejemplo, usarías Active Directory, que bueno, no tiene todas las funcionalidades, pero se parece bastante. ¿No? Este es el caso extremo, ¿no? Donde además, adentro de estas estructuras, yo puedo hacer grupos, además de tener el área de tecnología, yo puedo hacer dentro del área de tecnología el grupo de los jefes, otro grupo de los super nerds, otro grupo de los que les gusta la música techno, no sé, lo que quiera. Y asignar a los usuarios a permisos sobre eso, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Yo puedo tener todas las combinaciones acá. Puedo tener los grupos, puedo agarrar un usuario, este usuario de acá, y darle por, no sé, alguna razón misteriosa, porque lo precisa para un cierto proyecto, está en Estados Unidos y solo a él y solamente a él le doy permiso para acceder a la base de datos tal que está acá, nada más. Y solo a él. Y se le puedo dar. ¿Sí? Tremendo. ¿Tá? Estas cosas, bueno, por supuesto, hay que pensarlas bien, hay que razonarlas. Muchos de estos sistemas, los permisos se pueden dividir tanto que, por ejemplo, ningún administrador puede administrar todo él solo. Por ejemplo,
que para hacer ciertas cosas lo tenga que hacer en combinación con otro administrador. Que nadie tenga todos los permisos, sino que estén esparcidos. Eso es difícil de organizar, pero en algunos sistemas se puede, ¿no? Entonces, uno te puede dar permisos de lectura y el otro te puede dar los de insert y update, pero las dos cosas, nadie tiene todos los permisos. Por ejemplo, si quisieran hacer una cosa así, da un montón de trabajo coordinarlo, pero es posible. En casos extremos de seguridad, es como que tuvieran 3 llaves, ¿no? Varias llaves, entonces tienen que venir cada uno con su llave y los 3 estar todos de acuerdo para darte los permisos. Bueno, en casos extremos podemos hacer eso. Bueno, ahora volvemos a nuestra presentación, que nos fuimos por las ramas un poquito, pero está relacionado. O sea, cuando nosotros hablamos de jerarquía de roles, podemos llegar a hablar de cosas como los sistemas que soportan la norma X500, ¿no? Active Directory, el EDAP, Network Directory Services y un montón de otros productos más que andan por ahí, que dan esos servicios, ¿no? Entonces, los sujetos pertenecen a uno o más roles, o unidades organizacionales, o lo que fuera, ¿no? Con todas esas cosas que hay. Y se le asignan privilegios sobre los objetos a los roles, no directamente a los sujetos, o a los roles, o a las unidades organizacionales, o a lo que sea. Entonces, el modelo está definido formalmente en términos de teorías de conjuntos y de lógica, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? Más o menos. Vieron que esto lo estamos paseando por arriba, o sea, podrían hacer una maestría en temas de solamente autenticación y seguridad de autenticación. Se podría hacer perfectamente una maestría en solo ese tema, ¿no? Y que no abarca todos los temas de seguridad, solamente autenticación, porque es enorme lo que hay ahí atrás. Bueno, entonces en nuestro sistema de control basado en roles tenemos sujetos, objetos, la organización por jerarquía de roles, tan arbitrariamente grande como la quieran hacer. Una de las cosas de estas, por ejemplo, es muy importante, todos esos servidores tienen que estar sincronizados en tiempo, porque piensen Francia, Estados Unidos, Uruguay, y Reino Unido, todos esos servidores generalmente precisan protocolos de intercambio para que los cambios estén firmados por tiempo, ¿no? Con timestamps. Entonces precisan sistemas de control de que los relojes estén sincronizados con muy alta precisión. Generalmente esos sistemas utilizan mecanismos sofisticados para la sincronización de los relojes de los servidores, ¿no? Entonces, la pertenencia de un usuario a un rol puede llegar a ser dinámica, por lo que se suele manejar el concepto de sesión, ¿sí? Porque el tipo en una sesión tiene unos ciertos permisos, él sale, cuando entra tiene otros que se le fueron asignados, cosas de ese estilo, ¿no? Y la herencia de privilegios tampoco la explicamos. Y que también podemos cortar esa herencia de privilegios, podemos poner filtros a las herencias de privilegios. Bueno, entonces una empresa de ingeniería tiene varias bases: personal, sueldo, técnicas, comercial, general. Vean que este ejemplo no usa X500, usa globitos, ¿tá? Pero bueno, los conceptos podrían ser parecidos. Las reglas de la empresa dicen que todos los funcionarios tienen acceso a la base general, cualquier funcionario de la sección de personal puede acceder a todas las tablas de la base de personal, ningún funcionario que no sea de la sección de desarrollo puede acceder a la base técnica. Tengo que cambiar este dibujito, porque es tomado del libro, ¿tá? Tiene un poco de herencia, ¿no? O sea, podemos decir todos, personal, desarrollo y sueldos, ¿no? Pero tengo que cambiarlo y ponerlo más al estilo X500, ¿no? Ningún funcionario que trabaje en una sección que no sea sueldos puede acceder a la base de sueldos. Los funcionarios de sueldos pueden acceder a la base de personal y solo la gente de ventas puede acceder a la base comercial. Entonces, tenemos que todos, ¿no? En realidad, ese todo está dividido en personal, desarrollo y ventas, ¿no? Y
personal tiene un subconjunto que es la gente de sueldos. Estos son los que pueden acceder a sueldos, todos los de personal pueden acceder a recursos humanos, todos los de desarrollo a la base técnica, todos los de ventas pueden hacer a la base comercial y todos tienen acceso a la base general, ¿no? Vean que no está bien hecho el arbolito, pero es la idea, ¿no? Tengo que hacerlo mejor el arbolito después, corregir esta transparencia. Hasta acá se entendió más o menos lo que es el manejo con roles que tiene una jerarquía de tipo X500 con sus objetos, etc. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, no, ya se nos terminó la hora, son 23:30. ¿Tá? Terminamos acá. Lo que nos queda es ver control de acceso obligatorio. Este es un caso muy particular que es el algoritmo de Bell-LaPadula, ¿no? Implementado en seguridad. Linux tiene una opción para instalarlo con permisos. No he conocido empresas que lo usen bien. O sea, yo he visto algunos lugares donde lo instalaron, pero luego lo usan para algunas cosas. Les hago una pequeña comentario. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, cuando yo era chico estaba la Guerra Fría entre rusos y norteamericanos, ¿no? Era el agente F-86 y todos esos que se hacían chistes, ¿no? Y muchas películas eran sobre espías. Y la idea era que los espías tenían niveles de seguridad. Entonces, según qué nivel era tu nivel de seguridad dentro de la empresa de seguridad de la CIA o lo que fuera, era a qué información tenías acceso, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, las películas lo que sucedía es, bueno, que un chico joven se enteraba de algunas cosas y salvaba al mundo y no sé cuánto, y como se enteraba de ciertas cosas que eran secretas, que estaban más por encima de su nivel, y a su vez había salvado al mundo, entonces lo ascendían al nivel de seguridad que correspondía para su nuevo conocimiento, cosa por el estilo. Bueno, esto es más o menos ese estilo. O sea, yo tengo niveles de seguridad y esos niveles de seguridad se los puedo dar a la base de datos, a la tabla, a la tupla, al usuario, a los dispositivos, al USB, a la pantalla, al teclado, a todo le puedo poner niveles de seguridad. Y entonces yo voy a restringir que solamente los datos pueden ir de un nivel de seguridad a otro del mismo nivel o superior, pero no pueden bajar de nivel, ¿no? Entonces, con eso lo que hago es que la información no puede ir hacia gente que no tenga los permisos suficientes para ese nivel de seguridad. Eso es lo que vamos a ver con el control de acceso obligatorio. Y bueno, lo vemos la próxima. Buenazo, Enrique. ¿Tá? Bueno. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Chao, que pasen bien. Chao, chao.